Luego también tenemos que hablar de una noticia que venía al respecto de la más que posible salida de Raúl, el entrenador del Castilla, hacia Alemania. Y es que al final, cuando Florentino sabe cómo hacer las cosas, de alguna manera, cuando él entiende que llega ese amargo momento en el que determinadas estrellas o leyendas del Real Madrid se tienen que ir porque ya toca, esto es prácticamente como cuando te independizas de casa de tus padres, que uno ya sabe que ya toca, es instintivo. Y de alguna manera en el mundo animal pasa casi diría con más agudeza que en el mundo del ser humano, porque todavía con la situación que hay te puedes replantear lo de irte de casa de tus padres o no, pero cierto es que cuando tienes que salir del Real Madrid prácticamente nadie se quiere ir, porque obviamente la situación privilegiada que vive el club la quiere seguir disfrutando todo el mundo y estirar el chicle hasta donde puede. Pero es cierto que con el tema de Raúl ha sido un poco de alguna manera Florentino el que le ha hecho ver que es mejor para él. Número uno. Número dos, el hecho de que Luka Modric esté generando, entre comillas, problemas, según decía ayer Carpio, en el banquillo del Real Madrid, porque de alguna manera no está siendo un buen suplente, no está encajando bien la situación ni el rol que está jugando o que por lo menos representa dentro del equipo, lógicamente eso le va a convertir al final en un pequeño problema, en una pequeña china en el zapato para el equipo blanco. Y al final Florentino, que sabe hacer, de alguna manera le van a entender como que ha llegado la hora de dar un siguiente paso a nivel de qué quieres ser. Entrenador, te quieres ir a Arabia, te quieres ir a Estados Unidos, te quieres ir a Alemania, ¿dónde te quieres ir? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y esto, lógicamente, para esto Florentino es experto. Y evidentemente Florentino sabe perfectamente que de una forma u otra le va a hacer o va a forzar que Modric por sí mismo, de iniciativa propia, diga, se acabó, me tengo que ir, es el momento. Así que en definitiva yo pienso personalmente que Modric va a saber que ha llegado la hora y que Florentino, sin tener quizá que decirle nada, ya le estará enseñando de alguna manera la puerta de salida. Así que yo no espero sinceramente que haya otro desenlace y que probablemente Luka Modric salga del Real Madrid. Estoy casi convencido. Y si acaso alguno pensabais que Mastantuono iba a ser un jugador que iba a cerrar el capítulo de fichajes del Real Madrid este verano, mucho cuidado porque eso parece que no va a ser así, por lo menos a decir por las informaciones que nos vienen de Mario Cortegana, quien afirmaba ayer que Leny Yoro quiere venir ya al Real Madrid y que no quiere esperar absolutamente ni un segundo más para convertirse en jugador del equipo blanco, lo cual obviamente a mí me alegra muchísimo, precisamente porque en definitiva eso da a entender como que de una forma o de otra el jugador ya quiere ser jugador blanco, ya quiere estar bajo la disciplina y bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y en definitiva va a ser un jugador, en mi opinión, que va a marcar las diferencias porque tiene una pinta buenísima, que luego te puede salir mal, te puedes equivocar o lo que sea, pero lo cierto es que si el Real Madrid se anima y efectivamente tira para adelante y de alguna manera le pone en la lista, todo este verano va a ser una maravilla. Pensadlo bien, Mbappé, Endrick, Mastantuono, Davis, Leny Yoro, o sea, este verano va a ser espectacular a nivel de presentaciones en el Bernabéu, o sea, va a ser un verano muy agitado como desde hacía tiempo, porque los años anteriores Tchouaméni, Camavinga vinieron en el último momento y yo creo que no tuvieron el relumbrón a nivel de presentación o de celebración que sí que van a tener estos jugadores. Entonces, en definitiva, creo que es un momento de gloria para el Real Madrid total, que de alguna manera, al final, el Real Madrid ha hecho lo suficientemente bien los deberes como para tenerlos a todos reunidos en el mismo verano. Esperaros además que no haya ninguna sorpresa por ahí, que luego también va a haber salidas y va a haber despedidas obviamente, pero en cualquier caso yo creo que tenemos que estar muy atentos al verano a nivel de llegadas, porque creo que al final si Yoro convence al equipo blanco de cerrarle ya, que solo queda el precio, que no es cosa de poco porque ellos piden como 50 o 60 millones, que es muchísimo dinero, pero si efectivamente tenemos un acuerdo con el precio, yo creo que el Real Madrid va a preparar un verano absolutamente espectacular a nivel de fichajes y a nivel de salidas y a nivel de todo. Y una declaración que a mí personalmente me dejó bastante sorprendido porque no me la esperaba fue la de Paco Jo de la SER con respecto al jugador que no le gusta nada a Carlo Ancelotti. Lo vais a escuchar por vosotros mismos y luego lo comentamos. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. El Real Madrid se juega la Liga este fin de contra el Cádiz con un equipo de suplentes para reservar a los titulares frescos para jugar el miércoles contra el Bayern. En esa rotación llama la atención la presencia de Courtois, que regresa tras 2 lesiones de rodilla a la portería del Bernabéu. Y la duda es si esa operación retorno no incluye algo más, es decir, si incluiría la titularidad en una posible final de la Champions en detrimento de Lunin. El ucranio, que fue el héroe del Etihad y que tuvo una muy buena actuación contra el Bayern, tiene claro que a Ancelotti no le gusta. No le gusta porque
porque le fichó a Kepa. No le llena el ojo porque a la primera que está, Courtois ya juega. Objetivamente, el belga en forma es mejor que el ucranio, pero subjetivamente la rotación de porteros suele ser cosa rara. Y Carlo Ancelotti esta temporada ha hecho más giros de guión bajo los palos que una serie de Netflix. Solo falta que veamos entre Lunin y Courtois quién acaba siendo al final el secundario y quién el protagonista. Bueno, pues me gustaría decir que esto puede ser lógicamente propio de la SER a nivel de meter un poco de mierda al Real Madrid tal y cual, pero también es verdad que no le falta su parte de razón, porque efectivamente si todo hubiera ido normal, seguramente Kepa habría jugado todo el partido de hoy frente al Cádiz, y el hecho de que haya metido a Courtois puede ser de alguna manera como intentar meter con calzador al jugador belga, al portero belga, precisamente para que luego pueda estar en la Champions. O sea que no lo descartéis, porque efectivamente podríamos llegar a ver definitivamente a Courtois jugando una semifinal o incluso la final de Champions. No lo descartéis, porque yo personalmente creo que si algo ha demostrado efectivamente Carlo Ancelotti con el tema de Lunin y Courtois, es que por algún motivo Lunin no le termina de convencer, y sin embargo Courtois, que obviamente para muchos es el mejor y es más alto y tal y cual, y en salidas y no sé qué, pero hombre, yo creo que ya este año, no lo sé, es un tema muy complejo. Y luego otra cosa que hay que tener muy en cuenta también es que el Real Madrid ha dado literalmente una patada en el culo a los más grandes de Europa por el fichaje de Mastantuono, porque en definitiva Mastantuono, si el Real Madrid se había fijado en él, no era precisamente porque nos habíamos enterado, nos habían pasado información privilegiada, sino porque realmente los más grandes de Europa estaban detrás del jugador también. Pero claro, el Real Madrid al final, como digo, se adelanta absolutamente a todo el mundo, y esto es lo que le permite tener una ventaja con respecto a cualquier otro gran equipo. Y además esto lo dijeron en el diario LED de Argentina, ¿vale? No es una información que haya venido de ningún medio español. Dice: los top 5 de Inglaterra, el PSG, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund estaban todos interesados en Franco Mastantuono, pero el Real Madrid ha gestionado lo suficientemente bien como para liderar la carrera por el jugador debido a las buenas charlas que ha tenido con su entorno. Es decir, el Real Madrid, como digo, prácticamente de manera oficial, tiene toda Sudamérica bajo su control gracias al buen hacer de Juni Calafat, que en definitiva está siendo quien está poniendo toda la carne en el asador por firmar a estos grandísimos jugadores que en definitiva están marcando la diferencia, y en mi opinión van a marcar la diferencia muy probablemente en un futuro próximo. Entonces para el Real Madrid esto es gloria bendita, el hecho de poder haberse quedado lógicamente con un jugador que es absolutamente tremendo, que para mí es la joya del próximo futuro del equipo blanco. Ojalá que efectivamente ahora que Juni Calafat ya tiene luz verde de José Ángel Sánchez se haga lo más rápido posible, porque en definitiva, si lo pensáis bien, es alguien por el que no podemos perder demasiado tiempo, y yo creo personalmente que si efectivamente vamos a con él, vamos a tener un pedazo de jugador que vais a flipar. Y aunque paguemos 45 o 50 millones, aunque valga lo mismo que Davies, es un jugador por el que merece mucho la pena pagar, porque es un jugador de proyección infinita en el largo plazo. Así que de verdad, enhorabuena al Real Madrid por haberse adelantado a todos ellos, y ojalá que le veamos pronto anunciado con el equipo blanco. Y aunque mucha gente no se enteró, lo cierto es que si bicheáis los Instagrams, los perfiles de muchos jugadores de la cantera del Real Madrid, os vais a dar cuenta de que hay más movimiento de lo que pensáis. Y en este caso no es un movimiento cualquiera, porque es un movimiento del que además se ha hecho eco Juan Ignacio García Ochoa, que es del diario Marca, que tiene buena información del Real Madrid y que dejaba entender a todo el mundo, revelaba que efectivamente una de las grandes joyas de la cantera, una de las grandes gemas escondidas de las que os avisé hace 2 días, os saqué un vídeo, se está convirtiendo ya en un auténtico 9 candidato para el Real Madrid. Es un jugador que tiene una proyección tremenda, es un jugador que es hijo de una leyenda, y es un jugador que tiene apenas 14 o 15 años, pero que ha hecho 17 ya, y que le han extendido el contrato precisamente por eso, porque Florentino quiere blindarlo antes de que ningún otro equipazo se lo lleve. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al hijo de Marcelo, a Enzo Alves, del que sabéis que venimos informando desde hace ya un montón de tiempo, precisamente por eso, porque lo está haciendo muy bien en el Real Madrid, y precisamente por eso es por lo que ahora mismo en el Real Madrid le estaban dando prioridad para renovar, porque aunque su contrato finalizaba en 2026, lo cierto es que cuando tienes una joya de este calibre tienes que cerrarla bien, tienes que darla bien, y no puedes dejar nada ningún cabo suelto, puesto que cualquier otro tiburón de por ahí de por Europa te puede venir y lógicamente hacerte un 7 quitándotelo. Y es que lo que coincide todo el mundo es que Enzo Alves tiene una facilidad para hacer gol tremenda, que además es una figura
que no ha sido característica de ver crecer en la cantera del Real Madrid. Los números 9 no hemos sido prolíficos en números 9 y lógicamente este jugador que tiene una facilidad tremenda, que hace muchos goles, está para mí a punto de dar el salto ya a alguno de los, no sé si al equipo de Arbeloa o no, pero cuidado porque para mí Enzo Alves, aparte de renovar su contrato y seguramente ya estar ganando un dinero bastante serio, lo cierto es que tiene un futuro en el Real Madrid brillante y ahora ya es solamente cuestión de esperar y ver si efectivamente alarga, sube categorías y llega al primer equipo. Y efectivamente, el Real Madrid sigue funcionando siempre en silencio. Y mientras todos estábamos ayer de viernes de puente en Madrid, disfrutando con la familia y todo esto, en Valladolid estaba ocurriendo algo inusual y era el fichaje por parte del Real Madrid de un chaval que se llama Mateo Garrido y sobre el que muchos no habían oído absolutamente nada, pero que es un central al que, como digo, Florentino fichó ayer y del que se han hecho eco prácticamente todos los medios. Y esto, aunque no es oficial porque falta el comunicado del Real Madrid, esencialmente porque el jugador va a pasar a convertirse en jugador del equipo blanco a partir del final de la temporada, lo cierto es que llegó Florentino, hizo la llamada a su buen amigo Ronaldo, que por cierto está pensando en vender el Valladolid, y le dijo, oye, ¿este chaval qué? Pero es que por lo visto este fichaje se lleva trabajando desde hace 9 meses, ¿vale? Lo adelantó el Desmarque y lo ha confirmado el diario AS. Así que lógicamente todo esto entra dentro de la estrategia del Real Madrid de seguir firmando gente joven, chavales. Este chaval ha nacido en 2009, o sea, tiene 15 años y lógicamente tiene toda la trayectoria por delante. Encima es central, ha dejado muy buenas sensaciones y evidentemente el Real Madrid lo quiere tener, ¿vale? Lo quiere poseer, lo quiere, digamos, en propiedad para poder formarlo dentro de la cantera y hacer un grandísimo defensa central para el futuro. ¿Veis cómo cada vez más le prestamos mucha más atención a los fichajes de cantera, de cadetes, de juveniles, de críos? Precisamente porque el Real Madrid está basando en todos ellos su nueva estrategia y su nueva política de fichajes, a nivel de decir, no, yo ahora quiero este chaval, le quiero bien joven para formarle yo, y bien sea que lo voy a subir al primer equipo o que por el contrario lo voy a vender, evidentemente es una buena pieza que tengo que firmar. Así que a partir de aquí yo me alegro efectivamente muchísimo de que esto nos permita dar un paso más en todo lo que es la política de planificación de fichajes, que por supuesto enhorabuena a Florentino por haberlo hecho todo en silencio, porque nadie pensaba que esto se iba a hacer así. Así que bueno, el Real Madrid está agrandando sus filas de una manera brutal y espectacular. Y otros que se van a tener que replantear su futuro y además de una manera muy seria son los señoritos del Fútbol Club Barcelona, porque este soplamocos del que os estoy hablando es un soplamocos que es completamente inesperado, teniendo en cuenta que el Fútbol Club Barcelona a principio de temporada no esperaba estar ni eliminado de la Champions de esta manera, en la que gana el primer partido y prácticamente lo tenía todo altamente decidido, sino que además también no participan o no están disputando siquiera la liga a muchas faltas o a muchas jornadas para el final de la competición liguera. Yo creo que ellos no tenían ni mucho menos pensado acabar ni a 11 puntos del Real Madrid, ni completamente descartados a 4 o 5 jornadas del final de la competición, porque en definitiva ellos esperaban estar ganando algo aunque fuera la Copa del Rey, pero es que ni la Copa del Rey, o sea, el soplamocos que se han llevado ya no es solo a nivel psicológico, sino que además no les va a permitir hacer las cuentas que querían hacer para fichar a gente y por supuesto planificar la temporada del año que viene, encima con un ridículo entre medias, con el Xavi me voy y ahora no me voy y ahora me quedo y ahora no me quedo. O sea que en definitiva es un equipo que aparte de estar penosamente dirigido va a tener una serie de problemas inherentes a su propio futuro que veremos a ver cómo terminan. Este bofetón que se han llevado yo creo que de alguna manera debería ser el enésimo que les espabilara a la hora de hacer determinados cálculos o cuentas o predicciones con respecto a la temporada que viene. Que dejen ya de plantear en el presupuesto que van a llegar a cuartos de Champions cuando, aunque este año lo han conseguido, sí que es verdad que han quedado eliminados de todo. Es un año en blanco, es un año desastroso y es un año en el que no van a poder avanzar en absolutamente nada, y sino que encima seguramente van a tener que dar varios pasos atrás porque no sé hasta qué punto les van a dejar registrar jugadores, fichar jugadores, cambiar plantilla, redefinir plantilla, objetivos, sueldos, o sea, todo eso es una movida gigante. Así que bueno, yo creo que no se lo esperaban desde luego estar así a principio de temporada, y por mucho optimismo que venda J. Jordi, honestamente creo que tiene que hacer las cosas de otra manera muy diferente. Luego otra cosa que tenéis que tener en cuenta y que yo creo que a lo mejor muchos todavía no lo habéis pensado es cuando el jugador Endrick va a debutar, nuestro flamante fichaje, va a debutar con el Real Madrid y además lo va a hacer frente a un gigante de la Premier. Bueno, pues esto ocurrirá ni más ni menos que el 6 de agosto de 2024
cuando estemos en plena gira americana, ¿vale? Contra este gigante de la Premier, que ahora por cierto está en horas bajas, es cuando Endrick hará su debut en un partido pues que tiene un aspecto y un sabor completamente de Champions, porque en definitiva es un equipo que todavía, a pesar de las malas horas por las que está atravesando, creo que en definitiva no deja de tener ese relumbrón, y que precisamente por eso el Real Madrid, o quien haya organizado esa gira por Estados Unidos, ha entendido que sigue teniendo, porque en definitiva el Chelsea se le llevaba a Estados Unidos porque era un equipo difícil de batir. Lógicamente es que hace, pensar simplemente en aquellos cuartos de Champions de Tuchel, ¿vale? Cuando Tuchel comandaba al Chelsea, el repaso que nos dieron a nivel físico, que eso yo creo que le hizo replantearse al Real Madrid su estrategia de fichajes e irse a por jugadores mucho más físicos, porque por aquel entonces nuestro centro del campo era Modric y Kroos fijos, ¿vale? Y se suponía que se tenían que haber retirado ya. Esto estoy hablando del año, si no recuerdo mal, 2020-21, así que bueno, pues en ese sentido yo personalmente me alegro mucho de que efectivamente el Chelsea sea el equipo contra el que va a debutar Endrick a nivel oficial, europeo, en un partido de relumbrón. Y bueno, pues por lo menos la fecha que os la anotéis es el 6 de agosto, el 3 estaremos jugando con el Barcelona y el 31 de julio con el Milán, que será otro partidazo importante e interesante, a pesar de que ha sido el Inter el que se ha llevado el Scudetto. El Milán no deja de ser lógicamente un equipo importante, interesante y sobre el que vamos a tener que tener los ojos muy bien abiertos, porque tienen una gran plantilla, además es el ex equipo de Brahim Díaz. Pero bueno, todo esto formará parte del US Tour de 2024. Y luego vamos también con lo que fue ayer, en mi opinión, otro acuerdo en el que, o al que Mbappé llegó precisamente con un exjugador del Real Madrid, que tiene toda la lógica del mundo. Ya no es solo que Mbappé negocie con el equipo blanco, sino que también negocia con sus antiguas estrellas. Y en este caso con Sergio Ramos por el tema de la casa. Sabéis que ya tiene 134 casas en Madrid, según todas las noticias que hemos venido dando de unos y de otros. Pero bueno, más allá de la broma, lo cierto es que si efectivamente, que a mí me cuadra perfectamente que finalmente Mbappé se haya comprado la casa en La Moraleja, precisamente porque está mucho más cerca de Valdebebas, pues se la haya comprado evidentemente a Sergio Ramos, porque tiene la referencia, fueron compañeros en el PSG y seguramente Sergio Ramos, que ya no va a pasar por Madrid, quisiera vendérsela y colocársela a alguien, porque en definitiva solamente otro futbolista o algún gran empresario le podría realmente comprar la casa, evidentemente, a Kylian Mbappé. Entonces, perdona, Sergio Ramos. Entonces, en este sentido, a mí me alegra que lógicamente ya él haya encontrado su nidito o el lugar en el que va a estar, porque teniendo en cuenta que al final se tiene que ubicar en Madrid en alguna parte, yo creo que La Moraleja le viene mucho mejor que la finca, porque aunque la finca sea ahora mismo de alguna manera la zona más cool de Madrid, lo cierto es también que le pilla bastante peor, pero bastante peor a nivel de poder ir a entrenar todos los días. Así que bueno, yo creo que ha elegido, yo creo que aquí se ha dejado aconsejar por su madre, que de alguna manera habrá visto la cantidad de tráfico que se tiene que comer todos los días, y bueno, pues en este aspecto, en este sentido, yo me alegro de que al final haya optado por esa opción, como digo, porque creo que es la que mejor le va a venir y al final lo va a agradecer, aunque no sea ahora mismo la urbanización top de Madrid. Es una muy buena urbanización, lógicamente cerrada, con seguridad, así que bueno, pues en ese sentido ya ha negociado, parece que fue ayer. Yo entiendo que además, lo que dijo Juan Sanz hace un par de semanas, ¿os acordáis en el chiringuito? De que si el PSG era eliminado iba a poder adelantar una serie de trámites que no había podido hacer, pues yo creo que se refería a esto, porque Juanfe es muy amigo de Sergio Ramos y yo creo que precisamente por esto sabe, tiene conocimiento del tema.